Me presento, mi nombre es Jacqueline Orjuela. Como dijo Valentina, pues mi experiencia, conocimientos y la historia y lo que hoy vengo a compartirles es acerca de la relación con el dinero. Bueno, entonces el espacio laboratorio que vamos a hablar estos 45 minutos lo he llamado alquimia financiera, los ingredientes secretos del éxito económico. Para iniciar, pues quiero compartirles un poquito de mi historia, más allá de estudios financieros. Quiero compartirles cómo llegué a estos ingredientes de los que vamos a hablar el día de hoy y fueron básicamente con la historia de mi vida, de estos últimos 3 años en los que creí por mucho tiempo que el trabajar más, el esforzarme más era la ecuación de más esfuerzo, más dinero y realmente llegué al punto límite físico para tener que darme cuenta que no era así y es lo que quiero compartir y básicamente es pues parte del camino que quiero compartirles, de que cambiemos esa creencia de que más esfuerzo es igual a más dinero, porque quizás y lo voy a estar compartiendo a lo largo del taller, venimos con esas creencias o esas cargas de infancia de que tenemos que medir nuestro valor en cuanto a lo que estamos aportando. Por lo menos en mi caso era así. Yo era que decía sí a todo proyecto, sí a cualquier tarea, era la primera en postularme, porque para mí era muy satisfactorio, incluso no tanto por el dinero, pero sí como por ese reconocimiento de que estás siendo útil y en cierto modo esperando el reconocimiento económico, pero como vivir en esa ansiedad y en ese corre-corre, entonces, pues uno de esos ingredientes es como aprender a soltar eso. Entonces, para ya entrar en materia, si ya estamos listos para empezar, hoy entonces, pues quiero ser clara en que no vamos a hablar solamente de dinero, sino de la mujer o hombre, porque aquí veo también hombres conectados, de la persona que crees que tienes que ser para sentirte merecedor del dinero. Porque, por ejemplo, pues hablando de mi caso, yo creía que tenía que ser perfecta, creía que tenía que ser la que estaba disponible siempre al punto de sentirme culpable de descansar. Y entonces la idea es identificar eso que creíamos que tenemos que ser versus encontrar ese camino de lo que realmente la identidad que debemos tener. Entonces, en primera, la invitación de estos minutos que vamos a estar juntos es que estén presentes en este taller no como el empresario exitoso, el emprendedor, ni como el padre de familia, madre de familia, sino como esa persona, esa mujer, ese hombre que administra su dinero. Porque realmente lo que quiero compartir hoy es que más importante que el dinero es la persona detrás que lo está administrando. Quizá vamos pensando que el dinero es importante y sí que lo es, pero más importante es la persona que está a cargo del dinero. Entonces, por aquí quiero como compartirles ese concepto de lo que era la alquimia hace cientos de años que buscaba transformar los metales en oro. Y para mí, la verdadera alquimia consiste en transformar esa relación que tenemos con nosotras mismos y de este modo transformar la relación que tenemos con el dinero. Porque cuando cambiamos, empezamos a cambiar nuestras decisiones, empezamos a ser conscientes de ellas y al ser conscientes y tomar mejores decisiones, pues en consecuencia vamos a cambiar nuestros resultados. Entonces, me gustaría preguntarles si se sienten que están en esta tónica, digamos, de estar para los demás, de estar en el sí a todo y dejar de pensar en ustedes mismos. Y también me gustaría que se hagan como la pregunta de admitir que no quieren solamente más dinero, sino también quizás más tiempo, más descanso, más tranquilidad, porque es importante hacer conciencia sobre todo de que muchas veces estamos dispuestos a trabajar más en esa creencia de que más esfuerzo, más dinero, pero no estamos tan dispuestos a admitir, hombre, sí quiero más dinero, sí quiero más, pero que eso no me represente más esfuerzo. Entonces, también la invitación a entender que querer eso, querer más dinero, querer más tiempo, querer más disfrute, no es egoísta, ni es quizás malagradecimiento, porque
digamos, pues por experiencia propia lo he vivido, el conflicto en que será que estoy dejando de ser agradecido por lo que ya tengo por querer más, y no, no es así. Por el contrario, el querer más es honrar esa vida y ese valor de lo que estás ofreciendo al mundo, y sí, pues como ser consciente de que esta vida no es solamente para venir a trabajar, trabajar y trabajar. Perfecto. Aquí entonces vamos ya enseguida a iniciar con nuestro primer ejercicio. Quisiera preguntarles si alguna vez ya lograron algo que se habían propuesto, una meta. Por ejemplo, pues conseguir su primer cliente o quizás aumentar sus ingresos o conseguir algún bien material que soñaban con adquirir. De hecho, me gustaría, bueno, que si es necesario cierren los ojitos y piensen en eso que deseaban con tantas ganas hace unos 3 años y piensen en el momento en el que lo consiguieron y recuerden cuánto tiempo duró esa alegría de haberlo alcanzado, porque muchas veces apenas conseguimos esa meta que nos trazamos, empezamos a querer ya otra meta, porque no es porque seamos locos, es el cómo nos funciona el cerebro, que apenas ya tenemos eso que hemos alcanzado, entonces ya como llega ese nuevo nivel y lo normaliza y enseguida empieza a querer una nueva meta. Pero entonces en ese juego del cerebro de normalizar lo que ya hemos alcanzado, entramos en esa carrera angustiosa de querer más y sentirnos siempre insatisfechos con lo que ya hemos alcanzado. Por lo menos, pues, hablo en digamos, experiencia propia. ¿Valen? ¿Quieres compartir algo? Sí, con relación a esta pregunta se me venía a la mente tal vez algún logro profesional, por ejemplo, en términos de la finalización de algún estudio en particular, que en algún momento se sintió interesante, pero que una vez como que se alcanzó esa meta, pues justamente como que ya se bajó la emoción y ya se volvió como un nuevo normal dentro de la dinámica. También lo pienso con el mismo ejemplo que mencionabas ahora del caso de tal vez una meta de facturación en términos de clientes. Pienso que al desbloquear como esa nueva meta, pues ya es un nuevo normal que se establece. Esos fueron como los ejemplos que en lo personal se me vinieron a la mente. Súper. Personalmente les cuento, pues, digamos, yo tengo todavía las dos ocupaciones de ser empleada y estar en el emprendimiento. Y para mí, por mucho tiempo, digamos, estuve en esa meta de querer más y cambié de empleo y generaba más ingresos. Y creía que, o sea, antes de tener ese nuevo empleo con más ingresos, decía, cuando tenga este ingreso, ya voy a estar tranquila. Y cuando llegaba ese ingreso, entonces me salían imprevistos o me salían nuevos gastos y decía, no, pero todavía puedo ganar más. Y me iba a otro donde ganaba más. Y seguía como en esa carrera y fue un darme cuenta de que, oye, no es realmente el dinero lo que va a cambiar. De hecho, pues ahí también caí en cuenta de este tema de no, porque a medida que estoy haciendo más dinero, estoy también teniendo más responsabilidades, estoy perdiendo más tiempo, más calidad de vida. Entonces también es como ese darnos cuenta de que en esa carrera vamos perdiendo la tranquilidad, que es lo que al final buscamos. Entonces como que ese fue un despertar que realmente no estaba persiguiendo dinero, sino la tranquilidad que en algún momento había perdido en esa carrera de querer más dinero. Entonces, bueno, muchas gracias, Valen, por compartir eso, te hizo recordar. Aquí quiero, por ejemplo, hacerlo un poco más visual y hacer esta reflexión de si realmente podríamos llamar éxito a algo que viene acompañado de quitarnos la tranquilidad. Porque aquí, por ejemplo, pues tenemos el caso de dos mujeres. La mujer A gana súper bien, podemos decir que tiene grandes ahorros en su cuenta bancaria, pero trabaja 12 horas, no duerme, se siente culpable cuando descansa, no puede disfrutar lo que compra porque está siempre ocupada, está siempre pensando en el siguiente objetivo y siente que no le alcanza ni el tiempo ni el dinero. Versus la mujer B, que todavía está construyendo sus ingresos,
pero tiene límites claros en cuándo es su momento de trabajar, cuándo es su momento de descansar. Disfruta lo que va logrando, invierte en sí misma, no vive con culpa, sabe cuánto necesita y siente paz. Entonces, pues quiero preguntarles, aunque la respuesta pareciera obvia, ¿cuál creen que tiene una relación más sana con el dinero? ¿La mujer A o la mujer B? La B, por supuesto. Y quiero que hagamos aquí la salvedad de que en ningún momento dije la mujer A gana tantos millones y la mujer B gana tantos millones, porque realmente cuando hablamos de éxito no hablamos de una cifra, sino hablamos como de un estado de gratitud y de tranquilidad, que me gusta esa palabra, de cómo vives tu día a día. Entonces, podríamos pensar que la B incluso gana más dinero, pero tiene más organización, o que puede ganar menos, pero está más en aceptación y en conformidad con cómo va viviendo su vida. Hola, buenas noches para todas. Pues yo más que decirte entre la A y la B, pues que es muy obvio el tema, pues, pero sí transité la mujer a mucho tiempo y específicamente en un trabajo donde yo tenía un cargo directivo, estaba en serio tan frustrada, tan aburrida, me estaba ganando buena plata, pero yo en serio, yo no, definitivamente estaba súper infeliz, súper frustrada con el trabajo como tal, por muchísimas cosas. Y me acuerdo mucho que yo salía a comprar compulsivamente. Entonces, por ejemplo, me pasó que varias veces compré zapatos súper parecidos. O sea, que yo llegaba a la casa y yo decía, pues yo tengo unos pares de zapatos iguales. Y era como en esa sensación de, bueno, ya sufrí tanto, padecí tanto en semana, que el fin de semana entonces lo que tengo que hacer es, bueno, darme gusto, pero a veces lo hacía de manera tan inconsciente, en medio de tanto estrés y tanta infelicidad, que terminaba gastando en cosas que uno necesitaba, pues sí, básicamente no las necesitaba. Entonces era como en esa, tratar como de, bueno, ¿cómo me compenso este dolor que estoy sintiendo? Totalmente, totalmente, y es como una de las frustraciones de ese tipo de situaciones, porque terminas gastando en el momento pensando en es que me lo merezco, y al final estás como en esa rueda de hámster, porque al final entonces tienes cuentas por pagar de cosas que ni estás pudiendo quizás disfrutar, y en ese estrés, que como un círculo vicioso que te está pues perjudicando. Efectivamente. Gracias por compartir ese ejemplo que realmente pareciera cliché, pero sucede cuando empezamos entonces a compensar esa carga laboral en vez de equilibrarla internamente. Y eso es un poco también, pues todo es interno, ¿no? Como no poner esos límites de decir, y me pasó, de decir, hasta aquí puedo, necesito apoyo en este trabajo, esto ya no me corresponde, sino que nosotras mismas nos sobrecargamos, porque realmente, pues ninguna empresa, no somos indispensables en ningún lugar, y somos nosotras mismas las que tenemos la voz de nuestra vida, de decir puedo o no puedo, y muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que podemos poner esos límites. Entonces es también parte de lo que, de la invitación aquí, que realmente pues caigamos en cuenta de eso, que nadie nos está exigiendo matarnos trabajando de más, y realmente es lo que aprendimos. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita, porque si ya estamos hablando y ya somos conscientes de que el problema no es el dinero, no es cuánto dinero tenemos, entonces, ¿qué es lo que realmente nos trae a tener ese éxito económico? Entonces, por aquí es donde vamos a empezar con nuestro primer ingrediente financiero, nuestro ingrediente de la alquimia, y es entrar en una observación de lo invisible que nos nutre. Y me gusta hacer la comparación con un árbol. Aquí podemos ver el tronco, podemos ver las ramas, podemos ver los frutos, pero no vemos las raíces, y realmente es esa parte la que está nutriendo al árbol y permitiéndole sacar los frutos. Si, por ejemplo, el árbol no diera frutos, no arreglaríamos pintando las ramas,
ni arreglaríamos tratándolo de pegar frutos, sino realmente yendo a nutrir bien las raíces. Y asimismo pasa con el dinero. En nuestra vida las raíces de este árbol a que queremos dar fruto de dinero son todas las historias de vida que hemos tenido desde el entorno en el que nacimos, pasando por ahí, pasando por nuestras experiencias de vida en el colegio, en la universidad, en negocios anteriores, en empleos anteriores, todos esos aprendizajes que fuimos cargando en nuestra mochila y que hoy nos hacen decidir de una u otra manera. Hace poco en una de mis mentoradas me comentaba sobre un negocio fallido y a partir de allí cómo vino en declive porque ya se cargó como de esa historia negativa de que es malo invertir. Entonces, pues son muchas las raíces de esos frutos que finalmente son los que se ven. Entonces, pues volvemos a lo mismo, no es ganando más dinero que lo vamos a solucionar, sino yendo a las raíces. Y hoy quiero hacerles un cortico ejercicio para identificar una de esas raíces. Entonces, me gustaría que se tomen un momentico, cierren sus ojitos y vamos a hacer el ejercicio, ojalá que no los estén distrayendo. Quiero que se vayan a un momento de su vida cuando tenían alrededor de 7 u 8 años. Y recuerden esa primera circunstancia económica que se les venga a la cabeza. Yo tengo dos historias. Vale. Una, creo que eso lo viví por toda mi niñez. Mi mamá era empleada y cuando me decía, hija, tenemos que hablar, me quedé sin trabajo, yo sentía algo horrible. Creo que por eso nunca soñé con estar en una empresa. Y la otra, pues mi mamá soltera, mm, compró su apartamento, pero se empezó a colgar en las cuotas y finalmente lo perdió. Y me di cuenta de mi miedo en adquirir como propiedades o pensar en comprar, porque si no lo trabajo, fijo, fijo, repito el patrón de ella. Gracias por compartirlo. Y realmente todos tenemos historias diferentes y lo importante aquí es traerlas a conciencia para precisamente empezar a transformarlas e incluso pues conscientemente decir no tiene por qué repetirse la historia. Y es también un poco, quiero hacer como una aclaración aquí porque me pasó y la idea no es culpar a nuestros padres por esa historia que heredamos, sino mirar con compasión, mirar qué aprendió la niña. Ahorita me gustaría que de la historia que cada uno se acordó, escriba más o menos lo que dijiste. O sea, a partir de este momento aprendí que comprar propiedades es peligroso, aprendí que debo hacerlo todo bien o aprendí que debo, por lo menos yo, uno de los aprendizajes fue, aprendí que todo mi dinero lo entregaba para mi familia, porque en mi infancia veía a mi mamá entregar todo, le llegaba el sueldo y enseguida se lo entregaba a su mamá. Entonces, eso fue lo que aprendí por mucho tiempo. Pensaba yo en darlo todo para mi casa y sacrificarme y primero mi mamá y mi hija y de ultimitas yo, porque eso fue lo que aprendí. Y digamos, hoy lo miro con compasión, con gratitud, finalmente fue lo que ella aprendió. Y entonces, pues la idea es eso, ¿no? Darnos cuenta de y ver que ya quizás en este momento no necesitamos repetir eso, o quizás sí tomar lo bueno y empezar a soltar lo que no. Entonces, pues espero que este primer ejercicio les haya ayudado un poquito, porque aquí cuando nos empezamos a dar cuenta y a hacer conciencia de eso que venimos cargando, podemos empezar a trabajarlo poquito a poco. No es que ya mañana vas a empezar a tomar decisiones y vas a salir corriendo a comprar tu apartamento, pero ya puedes quizás abrirte esa posibilidad de que con un plan bien estructurado puedes comprar
ese apartamento y no te va a pasar la misma historia, porque esa fue la historia de tu mamá, no tiene por qué ser la historia tuya. Entonces, pues eso es importante. Y va conectado aquí un poquito al el segundo ingrediente, y visualmente quise poner a esta niña, porque el segundo ingrediente es esa estructura que nos sostiene y cómo la vamos a reprogramar. Porque quizás cuando fuimos niños nos pusimos ese abrigo de actuar de cierta manera para sentirnos cómodos ante la situación económica que veíamos en el entorno. Entonces, quizás si era muy restrictivo, aprendimos a que no debíamos pedir porque no iba a haber plata. Y ejemplos hay miles, cada uno sabrá en su historia lo que aprendió. Y la idea es caer en cuenta que ese abrigo que usabas cuando niña, ahora que eres adulta y cambiaste de ambiente, que estás en tu otro clima, ya no necesitas ese mismo abrigo que usabas cuando niña. Entonces, esas estrategias que en ese momento nos mantuvieron seguros, quizás no son las que te están hoy permitiendo crecer hacia donde quieres. Y pues es como ese comparativo con el dinero, que esas raíces que acabamos de descubrir pues eran formas de protegernos ante lo que vimos que eran las consecuencias de actuar de una u otra manera, pero quizás es momento de empezar a soltarlas. Y pues basada en esta como analogía del abrigo, quiero mostrarles ahorita a continuación 4 tipos de abrigos, o más bien armaduras, de las que nos vestimos actualmente muchos para protegernos de lo que aprendimos acerca del dinero. Entonces, por aquí les voy a mostrar. Idealmente, antes de mostrarles, quiero hacerles la aclaración, y precisamente por eso hablo mucho de vestido, porque muchas veces lo confundimos con es que soy así o soy de este modo, pero no somos. Es un comportamiento que así como hoy lo tenemos, mañana podemos cambiarlo si así lo decidimos. Entonces, por aquí les voy a mostrar estas 2 primeras armaduras, que son la armadura del control. Te sientes protegida cuando cuidas lo que tienes, cuando te dices no puedo gastar, no puedo equivocarme, no puedo salirme del presupuesto que he creado para este mes. Y desde fuera pues son vistas como excelentes administradoras, pero interiormente sienten una tensión constante, no disfrutan del dinero, están siempre alertas, vigilando por ese miedo a que algo se salga de control, y mejor dicho, ni mencionar si sale un imprevisto. Entonces, esa es una de las armaduras. La armadura número 2 es la de evitadora, es aquella que prefiere que mejor ni le muestren una factura, va viviendo el día a día, pero no quiere ver las cuentas, odia el Excel, no quiere ver, sabe que le entra y le sale dinero constantemente, pero ni se atreve a mirar cuánto es que entra y cuánto es que sale, porque cree que así va a evitar el dolor más fuerte de darse cuenta de cómo está su situación. Y las otras 2 armaduras son la de temerosa, que es la que se queda más bien en parálisis de aquí donde estoy bien, porque qué tal que me vaya mal, qué tal que no valoren lo que estoy ofreciendo, qué tal que no les guste, si me van a decir que no. Y entonces se quedan en esa postergación, porque parece que es menos peligroso quedarse donde están que decidir tomar acción a algo diferente. La armadura dice, si no me muevo, no me van a lastimar. Si no me muevo, pues voy a tener seguro. Es como la parábola que dice que les dieron monedas y esa es la que la esconde en vez de usarla para que no se le pierda. Y la armadura de rescatadora, que es la que les comentaba y es como una de las que más he habitado. Y es la que está para los demás, la que está para darles regalos a todo el mundo, la que piensa en las necesidades de los demás, pero cuando piensa en gastarse en sí misma le cuesta, porque siempre está pensando que
la otra persona está necesitando algo también. O incluso cuando se va a comprar algo, entonces no es capaz de comprárselo para sí misma, sino que tiene que justificarlo comprándole también a la otra persona para no sentirse tan mal de pensar en sí misma. Y esa armadura es si los demás están bien, entonces yo puedo estar tranquila. Y aquí internamente, pues quiero que sean ustedes conscientes en cuál de las cuatro habitan más tiempo, porque quizás en algún momento has pasado por las cuatro armaduras, pero hay una que es más predominante. Y pues repito por aquí, las armaduras no son el problema, sino creer que es algo fijo que no puede cambiar y creer que eso es lo que somos nosotras y realmente no somos esas armaduras, es como esa herramienta que usamos, pero que siempre que queramos podamos empezar a habitar otra cara de la moneda, arriesgarnos un poquito, trancarnos un poquito de ser tan dadoras y empezar más bien a darnos a nosotras mismas, soltarte, si eres muy controladora, soltarte a salirte un poquito de tus reglas de control y así, digamos, ir trabajando en empezar a flexibilizar esa armadura, que puedas moverte hacia otros lados. Y llegamos finalmente al tercer ingrediente, lo llamo el arte de recibir, es la parte ya de obtención de resultados. Y aquí me gusta esta imagen del árbol que recibe el agua porque realmente, digamos, en cuanto al dinero, estamos en un flujo constante de dar y recibir y pues realmente tenemos que abrirnos a ese flujo. Y ese flujo también va, digamos, conectado también con cómo funciona nuestro cerebro, como vimos al comienzo cada acción nos genera una emoción. Entonces, es un ciclo que se repite y esas mismas emociones que sentimos nos llevan a actuar de ciertos modos y esas actuaciones nos llevan a unos resultados que nos llevan a pensar algo que nos hace sentir nuevamente de un cierto modo. Entonces, por ejemplo, la acción es lo que nos decía Lore al comienzo, la acción es comprar cuando me siento frustrada del agotamiento y decir es que me lo merezco. El resultado es que a fin de mes estás sin dinero para ahorrar, por decirlo de algún modo, pues por dar un ejemplo. El pensamiento es que no soy buena para ahorrar y sigues sintiéndote frustrada y sigues actuando de la misma manera. Entonces es como romper ese ciclo en algún punto tomando acciones diferentes que te lleven a resultados diferentes, a pensamientos que te hagan ver que eres una mujer que puede cambiar y te haga sentir de manera diferente. Un círculo virtuoso en lugar de ese círculo vicioso que hablaba anteriormente. Y aquí quiero hacerles otro ejercicio de pensar un poco más ya en lo externo, ya más en dinero. ¿Qué sienten cuando pagan una cuenta? Y me gustaría, no voy a ver que levanten mano, pero si pueden abrir micrófono y decirme qué sienten cuando pagan una cuenta, cuando van a un restaurante y llega la cuenta y ven que es un poco más de lo que esperaban que saliera la cuenta. Quizás sientan rabia o quizás sientan culpa por haberse gastado eso. Yo siento tranquilidad cuando es una factura normal, pues de cada mes. Ok. O sea, por ejemplo, el apartamento y entonces como, ay, tan bueno, lo pude pagar otro mes, qué felicidad. Pero cuando es una cuenta, obviamente, en un restaurante que se pasa de lo que, pues se sienten un poquito como de temor, pero no mucho, la verdad. Vale, vale. Ok, ya me respondiste también qué sientes cuando recibes una factura. Aquí, por ejemplo, en la costa, madrean a Afinia, que es la empresa de energía, porque llega carísimo, pues, y aquí con el calor prender el aire acondicionado, entonces es como se oye mucho y hay mucho meme y mucha cosa de las quejas hacia esa empresa. Y muchas personas, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas personas están en esa queja de no, es que son unos ladrones, es que no deberían cobrar tanto, o es que esos subsidios que nos toca pagarle a los de estrato bajo no deberían existir.
bueno, infinidad de cosas, no sé si a ustedes les pasan por la cabeza, pero sé que a muchas personas sí. Y versus qué sientes cuando recibes dinero, cuando un cliente te paga, que posiblemente pues sean emociones aún más positivas de qué chévere que me pagó, qué chévere que me llegó el dinero que esperaba, que no esperaba. Entonces, pues al final es como conectar un poquito esas actuaciones diarias de movimiento de dinero que muchas personas igual quizás en este momento no sean conscientes de, pero la invitación es a cuando hagan un pago, se fijen qué pensamiento les llega a la cabeza, se fijen si les da gusto pagarlo o si realmente internamente sienten alguna resistencia en algún punto de esto no debí pagarlo, por ejemplo, eh, en una salida a comer con amigas. Entonces, porque me ha pasado, no, vamos a dividir todo por igual y resulta que tú pediste súper poquito y la otra que pidió 5 cócteles y van a pagar todas por igual. Entonces, ¿qué sientes cuando eso pasa? Y es como darte cuenta de esas emociones, ser un poco más consciente de qué te hace sentir cada interacción que tienes con dinero. Porque quizás ahorita mismo no, pero me encantaría, muy probablemente mañana cuando vayan a hacer una compra, pues empiecen a darse un poquito más de cuenta de cómo reaccionan ante entradas y salidas de dinero en su vida. Y lo digo porque la primera vez que lo vi yo como que, ay, no, yo tranquila, normal, no tengo problemas con eso. Cuando empecé a fijarme de, uy, sí me está doliendo pagar esto, wow. Entonces es como darnos cuenta de eso. Y Ya que aquí, yo quiero agregar ahí un tema, perdón, y es también relacionado a esto que mencionas, como de ser conscientes frente a tal vez la emoción, la sensación que se experimenta al pagar, pero también al recibir el dinero. Pienso que muy ligado a este tema del pagar, y lo cuento como experiencia personal, incluso con algunas de ustedes lo he conversado, y es como establecer nuevos normales que se van volviendo pues parte del panorama. Entonces, si tal vez en un momento de mi vida este fue cierto normal, pues gracias a mi trabajo, gracias a lo que hago, pues puedo establecer un nuevo normal. Y creo que esa sensación de establecer un nuevo normal me permite pues cambiar incluso el lente con el que percibo la emoción sobre el cómo lo pago, pero también el cómo lo recibo, porque mi estándar se ha incrementado. exacto, y es como aquí esta similitud que hago que lo aprendí de un financiero japonés que se llama Ken Honda, que habla y tiene un libro que se llama Dinero Feliz. Y entonces es como esa comparación de cómo el dinero pues finalmente es el mismo, pero nosotros le ponemos emoción y hacemos que sea feliz o que sea triste. Por ejemplo, cuando recibimos ese pago del cliente, pero si no o sea, quizás es un cliente que no sé, nos saca el genio, no fue el cliente que esperábamos, y no vemos como esa gratitud, pues se vuelve dinero triste indiscutiblemente. O por ejemplo, cuando estamos dando ese pago a esa empresa de servicios que quizás creemos que no debió hacer ese pago, o por lo menos si se te daña el carro, entonces madreando, no, es que los baches, es que por estos huecos en las calles, en vez de verle el lado positivo. Entonces es un poquito de darnos cuenta de y empezar a ser más conscientes del beneficio que nos genera las salidas de dinero sobre todo, porque pues es más fácil como ser feliz cuando recibes el dinero, pero ser consciente de que la salida de dinero representa también ese beneficio que ya tuviste. Entonces, pues bien sea el pago del servicio, el pago del arreglo del carro, el pago de la salud, no sé, de esas cuentas inesperadas, entonces, o lo que decía el ejemplo ahorita de la salida con amigas, pues es como ese que sí hubo el beneficio de que tuve el dinero para compartir con mis amigas y quizás pues también como esa voluntad de si no estoy de acuerdo con esto, puedo dialogarlo y pues en consecuencia, en últimas, es empezar a buscar ese dinero feliz, porque no es lo mismo, por lo menos
para dar un ejemplo personal mío, que soy madre soltera, no es lo mismo pedirle al papá de mi hija desde la rabia y desde es que es su obligación y tiene que darme versus el beneficio que va a representar para su hija, la responsabilidad que es desde el diálogo, desde la comprensión. Entonces es como encontrar esa manera de cómo hacer el dinero feliz en cada circunstancia, que cada interacción que tienes con el dinero sea pensando en que sea pues ese dinero feliz. Porque de ese mismo modo, cuando, o sea, bloqueamos o podemos bloquear o podemos hacer que llegue más dinero, de acuerdo con las emociones que impregnemos en cómo lo recibimos, porque y cómo lo busquemos. Y aquí entonces pues quiero dejarles esta práctica que a mí me funcionó muchísimo y todavía la aplico, desde hace mucho que la aprendí. Y es pues primero, cuando recibes dinero, dar las gracias porque estás reconociendo ese valor que fuiste capaz de crear. Igualmente cuando pagas, yo escribía inicialmente en las facturas que de restaurante, de supermercado, de todo, poner ahí atrásito, gracias, porque este dinero representó bienestar para mí y también está transformándose en bienestar para alguien más, porque muchas veces entonces estamos como pensando, y hablo desde experiencia propia, estamos pensando en salió ese dinero de mi bolsillo, representó una disminución en mi cuenta de banco versus estar representando un beneficio que se está viendo quizás en otro sentido. Y lo mismo cuando llega la factura. También gracias porque representa un servicio que ya sostuvo una parte de mi vida. Y por ejemplo, digamos, incluso hace poquito que estoy empezando a pagar que la aplicación del Captions, que no sé qué, y me genera un poquito de resistencia, pero no, gracias porque esto está haciendo que mis servicios se van más profesionales. Entonces, personalmente digo, es un trabajo diario y realmente para mí esta herramienta fue súper valiosa de empezar a dar gracias y a reconocer que los gastos, pues no son solo gastos, son beneficios que estoy recibiendo, entonces es como pagarlos con ese gusto de que me está representando una inversión para mí, para lo que quiero lograr. Y cuando gastas en ti, también lo digo porque personalmente me costaba muchísimo, muchísimo gastar en mí. Entonces, cuando gastas en ti, gracias porque me estoy permitiendo recibir, porque a lo mismo como está el extremo de gastar por la culpa, está el no gastar por la culpa de descuadrarte o por la culpa de no darle a tu familia. Entonces están esos dos extremos y la idea es aprender a llegar a ese equilibrio en el que no gastas por impulso, sino gastas por necesidad y por conciencia. Y realmente cuando estás como en esa paz contigo mismo, puedes tener el dinero y puedes pasar por una tienda de modas y no vas a tener ese impulso de gastar si realmente no lo necesitas. Ayer o esta mañana publiqué un videíto que conectó mucho de qué tal si tuvieras que cargar encima todos los bolsos que has comprado, todos los zapatos, todos los vestidos de baño. Y realmente es un consumismo que llega a un punto en el que no se hace necesario tener 20 vestidos de baño o tener 20 abrigos. Entonces, realmente cuando estamos como en paz con nuestra situación financiera, tomamos mejores decisiones y empezamos a gastar pues estrictamente en lo que realmente merece la pena gastar y empezar más a futuro a invertir en educación, a invertir en cosas que te traigan más rendimientos para un futuro. Ya que Dani Rosales tiene la mano alzada. Adelante. Hola, bonita noche. No, es que justamente esta tarde estábamos teniendo una práctica y una charla con una persona de la fundación donde trabajo sobre el arte de recibir y muchas veces no solamente viene desde recibir desde lo material, sino que a veces para poder recibir de lo material también hay que aprender a recibir desde lo emocional. Porque cuando no hay como coherencia en esas dos partes, la culpa o el sentimiento a veces es mayor y muchas veces más ese sentimiento, esa sensación no viene tanto de únicamente como desde esa parte material, sino de personas que también
a nivel emocional están acostumbradas a sostener, pero no a ser sostenidas. Entonces, el hecho de pedir ayuda, de otro tipo de recibimientos, también es algo que toca trabajarlo desde la parte psicológica para poder empezar a desbloquear también el hecho que si me voy a alguna parte, eso pues lo hago con tranquilidad y no como desde la culpa, también teniendo responsabilidad. Totalmente, es un trabajo de autoobservación diaria, porque muchas veces vamos como en ese automático, y creyendo que es que yo puedo con todo, y como quizás en redes y en muchos entornos nos empoderan a que como mujeres debemos poder con todo, que cuando nos ofrecen ayuda decimos, no, yo puedo solita, y realmente es así, es un equilibrio entre dar y recibir, porque muchas veces estamos en el lado de dar mucho valor, y cuando hay ese desequilibrio de que no nos permitimos recibir, como decías tú, no solo en dinero, sino recibir apoyo, incluso recibir agradecimientos o recibir cumplidos. Muchas veces de pronto hay mujeres que les dicen qué cabello tan bonito y dice, ay no, pero lo quiero tener más largo, o le dicen qué aretes tan lindos, ah sí, pero son más viejos. Entonces, como darte cuenta también de cómo todo está relacionado, cómo aparentemente no está afectando, pero si eres así de ese modo con los cumplidos, quizás te cuesta recibir, digamos generas un bloqueo para recibir más en tu vida cuando no aprendes a recibir esos pequeños detalles. Y bueno, entonces pues aquí esto fue como toda la compilación un poquito resumida de lo que es mi programa, que son 3 etapas de observar, de programar y finalmente abrirse a recibir. Y concluir esta importante frase aquí de que el oro siempre ha estado dentro de ti. Realmente cuando trabajas en ti, en reconocer tu valor, es que se abren las puertas y puedes empezar a recibir y a disfrutar ese dinero que estás generando, porque podemos verlo, y he leído libros donde entrevistan a millonarios que dicen, ¿y ya te sientes satisfecho? No, porque yo tengo una avioneta con solo 2 puestos, pero este otro fulano tiene una avioneta de 4 puestos. Entonces, realmente es darnos cuenta de que la meta es ser feliz hoy, con lo que hemos logrado hoy, sí buscando nuevas metas, pero sin dejar de reconocer lo que ya hemos construido hoy, sin dejar de reconocer que lo más valioso es lo que tenemos dentro. Y eso es lo que creo para mí que es como esos ingredientes secretos del éxito financiero y del éxito en la vida. Entonces, pues gracias por este tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, algún otro comentario. Jacqueline, ¿cómo nos recomiendas manejar nuestras finanzas personales, teniendo en cuenta que, bueno, si estamos acá, somos independientes? Porque siento que no es lo mismo cuando tienes ingresos fijos a ingresos variables. Correcto. Realmente es inicialmente hacer un estimado de cuántos son tus gastos, tener claridad efectivamente, aunque no es lo único, si es necesario tener un documento, pues puede ser un Excel o puede ser una aplicación donde tengas claridad de cuánto requieres mes a mes para cubrir tus gastos básicos, y con base en eso trazarte la meta de que necesitas alcanzar tanto mes a mes. Igualmente ser muy clara en fechas, ¿no? Tales facturas tengo que pagarlas más tardar en esta fecha. Ser muy organizada en ese aspecto de saber fechas, de saber montos, de tener ya un presupuesto armado para poder identificar con 3 clientes que tenga el mes, con 5 clientes que tenga el mes, o sea, tener claridad de cuánto necesitas para cubrir eso. Incluso algo que también es muy importante, es súper importante, y les recomiendo si se pueden leer El hombre más rico de Babilonia.
apartar un monto que sea para pagarte a ti primero, porque realmente no, digamos, en esa carrera de estar cubriendo lo que necesitamos cubrir, nos olvidamos de que lo más valioso es reconocer nuestro valor. Entonces, empezar a pagarte a ti misma, así sea un monto mínimo de un 10, un 5%, un 1%, aunque sea, de lo que generas. Es decir, por cada cliente voy a salvar el 10% del valor. Que eso te sirve, bien sea para imprevistos o bien sea para poder darte un gusto en algún punto de tu trayectoria y no estar como en ese, es que solo trabajo para pagar cuentas, porque realmente la satisfacción de que estás viendo crecer o para una meta de comprarte, no sé, un vehículo, una casa, unas vacaciones, eso es una satisfacción que te ayuda a tener como más tranquilidad y hacer más llevadero y hacer las ventas no desde la urgencia, sino desde la tranquilidad de que tienes claras tus cuentas. Ya que también tiene la manito alzada Vivi y después Caro López. Vale. Jackie, buenas noches. Te quería preguntar y profundizar un poquito sobre ese del sueldo, porque pues siempre dicen que no se debe sacar un sueldo, pero ese sueldo mismo también sale porque pues cuando uno le pagan el sueldo como asalariado, uno de ese sueldo saca pues para el arriendo, para los servicios, ¿sí o qué? Entonces, cuando uno es independiente, ¿qué? ¿Ese sueldo no sirve para esas cosas? ¿Cómo es la cosa? No entiendo muy bien esa parte. No, la idea es tener ese presupuesto en el que te estés dando un sueldo que es para ti, que es para, o sea, sacar como un rubro que es para diversión, que dices mensualmente es que me encanta ir a comerme una hamburguesa o me gusta ir a hacerme las uñas. O sea, sacar como esos rubros que no te limites a hacer un presupuesto soñado sin límites. O sea, si yo tuviera toda la plata del mundo, me gastaría tanto en belleza, tanto en educación, tanto en gimnasio, y aparte de todos esos gastos, tanto en salud, tanto en pensión voluntaria, que igual es importante que ustedes piensen como en ese futuro de ahorrar, y adicional a eso, ponerte un monto que es para ti, de un ahorro que es como de ese me estoy pagando a mí, o sea, aparte de tu sueldo, ese ahorro que es para ti, para tu libertad financiera, para tus sueños, para tus vacaciones. Listo, gracias. Vale. Y Carolina. Buenas noches, Jacqueline. Muchas gracias por contarnos de tu programa. Me encantó. Es como poderoso hacer esas transformaciones para desbloquear el dinero en la vida. De verdad que las mujeres necesitamos cada vez más sentir eso. Tengo dos inquietudes que me quedan con esta reunión. La primera es que si tú tuvieras un ejemplo de ese, justamente en un Excel, de ese presupuesto del que nos hablas, ese presupuesto como de nuestro salario que debería incluir, porque sí nos pasa a las mujeres que no incluimos las uñas, el peinado, no incluimos como ese tipo de cosas, las dejamos como por sueltas por ahí, y cuando uno va a ver al mes, pues por lo menos tener en cuenta como que esos gastos sí van sumando en el tiempo. Entonces, si tuvieras un ejemplo que nos pudieras compartir a todas como para llenar esos presupuestos personales, porque pues por MAI vamos teniendo como una orientación de inversión, de cómo organizar un presupuesto de empresa, pero no ese presupuesto personal que realmente es, de verdad que a veces es una de nuestras falencias, es desorganizado. Si uno se pone a ver cuánto gasta en la peluquería, si uno quiere ir a las uñas, si uno revisa como cuánto eso, de verdad que a veces uno no lo incluye y es un montonón de plata. O puede convertirse a veces en esos gastos hormiga que uno tiene, que dice, ay no, las uñitas, ay no, la empleada, ay, cosas que uno va haciendo y que no tiene en cuenta. Y la segunda es que tú nos contaste sobre 4 perfiles, la evitadora, la controladora, la temerosa y la rescatadora, pero no sé si yo me perdí en ese momento o me distraje. Sí hablaste del perfil como al que queremos llegar, ¿tienes un nombre como para esto y cómo sería esa caracterización de ese perfil de esa mujer oro que tienes tú, o cómo se llama?
Vale, súper. Muchas gracias, Carolina, por las preguntas. De la primera, por supuesto, ahorita yo le paso a Valentina el formato de presupuesto en el que estoy contemplando como todas esas áreas de vida, que ustedes lo diligencien. Entonces, al tener esa claridad, ya pueden hacerse una meta de cuánto necesitan generar para cubrir todo con tranquilidad y sentirse tranquilas de que no son gastos hormiga, porque realmente ese concepto de gastos hormiga sí, no, porque realmente, o sea, hay que invertir en uno, hay que gastar en lo que se necesita, igual es una inversión de verte bien para tus clientes, e incluso, o sea, presupuestarlos, que me quiero tomar semanalmente un café en Starbucks, va dentro del presupuesto, mientras esté dentro de tu presupuesto, mientras tú lo puedas cubrir, son gastos que, como lo dije en un momento, no hay que sentirse culpables por ellos porque finalmente están representando un beneficio para ti y están representando también un beneficio para alguien más, porque finalmente hay alguien que está dependiendo de que vaya alguien al Starbucks a tomarse un café. Entonces, realmente como que quieren hacernos ver de que es que tienes que invertir todo tu dinero porque si no, en vez de tomarte ese café en Starbucks, no, yo me merezco tomar mi café en Starbucks si se me da gana. O sea, realmente es, sí, listo, destino un monto para inversión, pero eso no tiene por qué generarme sacrificio para mí. Entonces es como ese equilibrio entre sí hay que ahorrar, pero sí también si me quiero dar un gusto, me lo doy, mientras lo tenga, digamos, ciertamente controlado, perfecto. Y de lo otro, pues sí, la idea es que sea esa mujer oro que tome decisiones conscientes, que pueda habitar cualquier armadura en el momento que la requiere, sin que sea de manera fija, porque realmente sí necesitamos en este momento que estamos hablando del presupuesto, sí necesitamos controlarlo, pero sin quedarnos ahí en el control fijas de que es que entonces yo ya armé este presupuesto y no me puedo salir de aquí, sino que cuando tengo que ser controladora, soy controladora, cuando tengo que ser prevenida, soy prevenida, cuando tengo que ser arriesgada, soy arriesgada, es como aprender a estar como en ese equilibrio de no llegar a los extremos. Entonces es esa mujer oro que reconoce el valor que es capaz de generar, reconoce lo que puede dar y lo que necesita para llegar a esa tranquilidad. O sea Sí, que es más o menos como asociando no sentimientos negativos o como energía o mala energía, sino que uno pueda estar habitando en cualquier momento en esas 4 armaduras sin tener sentimientos negativos asociados a ellos, porque las 4 son útiles. correcto, correcto. O Ok. sea, el hecho de que tengas ese abrigo, lo único es no usarlo cuando no lo necesitas. Entonces es como reconciliarse con eso y ver que sí son necesarias, más no quedarnos permanentemente en ellas. Vale, muchas gracias. Dale, súper. Bueno. Chicas, ¿alguien más que quiera mencionar algo? Bueno, darle las gracias a Yaque por el espacio del día de hoy. De verdad, muy valioso todo el conocimiento desde lo que ha creado en el método Oro para aportarnos desde el valor de lo que sabe, de lo que ha vivido y por supuesto que pues tenga sentido para la realidad que al día de hoy estamos atravesando.